Necesitamos que la iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Les doy la más cordial bienvenida, como todos los días lunes, mis hermanos, nos reunimos para abrir la palabra de Dios y estudiarla. Los lunes estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos haciendo un panorama breve para conocer nuestra historia y el plan redentor de nuestro Dios que se fue trazando a lo largo de cada uno de todos estos libros, y que hubo obstáculos. Satanás estuvo siempre y ha estado siempre tratando de obstaculizar el plan divino de Dios para redimirnos, para sacarnos del hoyo en nuestras vidas, para perdonarnos por medio de Cristo en esa cruz. Y ahorita es lo que vamos a estar viendo: cómo Dios salva, cómo Dios es un Dios fiel a sus promesas. A pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. A pesar de que nosotros le damos la espalda muchas veces, Dios no nos da la espalda. Por supuesto que Dios ha determinado un día, un año, un minuto, un segundo en el que la ira se va a terminar, la gracia, y va a empezar la ira de Dios que se va a derramar en este planeta, pero más que en este planeta, sobre todos aquellos que no quisieron conocerle. Pero le doy gracias a Dios por tu vida, porque estás aquí firmado y sé que te interesa todo esto. Estamos estudiando el Antiguo Testamento porque necesitamos comprender cómo es que llegamos a la cruz. Y teniendo esta comprensión y este conocimiento, estoy seguro que vamos a amar más a Dios y vamos a entender con mayor nivel de profundidad todo el Nuevo Testamento sobre el cual hoy tú y yo estamos sujetos, el pacto de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita estamos en el Antiguo Testamento, ya no está vigente, ahora estamos bajo un nuevo pacto, pero sabemos que el carácter de Dios, sus promesas, y la forma como se relaciona con nosotros sigue siendo la misma, porque es el mismo Dios. Dios no cambia, dice su palabra. Bueno, vamos a estudiar el día de hoy el libro de Esdras y de Esther. Vamos a estudiar estos dos libros, son dos libros cortitos, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere transmitir a través de estos profetas, poniéndonos en la historia de los hechos, de las cosas que han pasado. Vimos que el reino después de Salomón se dividió bajo el gobierno de su hijo, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Y ya vimos que tuvieron reyes, ya estudiamos los reyes, tanto del reino del norte como del reino del sur. Vimos que la gran mayoría hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y hubo advertencias, y hubo amenazas, y hubo warnings que Dios nos dio le dio a su pueblo por medio de los profetas, de los cuales no hicieron caso. Les mandó a Ezequiel, les mandó a Jeremías, les mandó al profeta, a varios profetas, a Isaías, a Elías, a Eliseo, para advertirles. Sin embargo, no hicieron caso. El reino del norte fue llevado a la cautividad alrededor del año 722 antes de Cristo, y este reino fue llevado a la cautividad por el imperio asirio. Sin embargo, el imperio del sur, el reino de Judá, también fue llevado a la cautividad, aunque se tardó un poquito más en ser juzgado por Dios. También fue castigado llevándose a cautividad a este reino, a Babilonia. A diferencia del reino del norte, ellos no perdieron su identidad porque no fueron obligados a mezclarse con otras razas, con otras culturas, eh, cosa que sí sucedió con el Reino del Norte, aunque hubo muchas personas, representantes de las 10 tribus del norte, que cuando se divide el reino, fieles a David, se migran al sur, ¿verdad? Entonces, no desaparecieron 10 tribus, como algunas dicen, las 10 tribus desaparecidas, sino que hubo migración de muchos representantes, de muchas personas que migraron del reino del norte al sur bajo el reino cuando se hace la división, fieles al reino davídico. Entonces, por eso es que seguimos nosotros encontrando, tanto en Esdras como en Nehemías,
que siguen haciendo sacrificios en representación de las 12 tribus de Israel y no nada más de dos, ¿verdad? De la de Judá y de Benjamín, que son las tribus que se quedaron en el sur. Todo esto lo estamos estudiando porque ahora en Esdras, Nehemías, y está ahí metida la historia de Esther, vemos cómo hay un regreso del exilio babilónico después de 70 años de haber estado exiliados en Babilonia, mas no mezclados, no perdieron su identidad, cómo Dios hace algo milagroso para que regresen a la cautividad. Y exactamente qué sucedió para que se cumpliera la profecía de Jeremías, que 70 años iban a estar bajo cautividad y después iban a poder regresar para reconstruir la ciudad santa y el templo, las murallas de la ciudad y el templo. Bueno, pues sucede que el imperio persa derrota y conquista al imperio babilónico. Y el rey Ciro, el rey persa, Ciro, eh, Dios en su soberanía le habla para que inicie y deje regresar a su pueblo a reconstruir el templo. Y así como hubo tres oleadas de cautividad hacia Babilonia, se realizó en tres etapas esa cautividad. Ahora también en tres etapas habrían de regresar a Jerusalén y a la reconstrucción de sus murallas y del templo. Vamos a poner aquí la presentación para dar inicio entonces a este estudio. Es Esdras y Esther, un estudio profundo sobre la fidelidad de Dios y la restauración del pueblo judío. Bueno, en primer lugar vamos a hablar del libro de Esdras. Esdras tradicionalmente se atribuye la autoría del libro al Esdras, el mismo nombre que lleva el libro, reconocido por su conocimiento en la ley y las escrituras. Esdras era escriba de oficio, pero también era sacerdote y también servía, ¿verdad? Entonces era un hombre muy educado, servía en la corte real. Eh, Fue escrito alrededor del año 450 antes de Cristo, en un contexto de restauración para el pueblo judío tras el exilio y después de 70 años de haber estado bajo la cautividad del imperio babilónico, ahora bajo el imperio persa, hallan gracia delante de Dios para regresar a su ciudad. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios escribió el libro de Esdras? Porque sabemos que Dios es el autor divino detrás de estos autores humanos. Bueno, el propósito es registrar precisamente la fidelidad de Dios hacia, no solamente hacia su pueblo, sino también hacia sus pactos. En este caso, el pacto abrámico se tenía que cumplir porque Dios le prometió a Abraham algo, ¿verdad? Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Dios tenía que cumplir su palabra y le iba a cumplir. Entonces, esta es una prueba de lealtad de Dios. ¿Para qué nos sirve a nosotros, a ti y a mí, como cristianos? Pues para saber que Dios es fiel y va a permanecer fiel aun cuando nosotros lleguemos a fallar, para que no llegue el diablo y nos quiera decir, ya ves, tú ni eres cristiano, sino que nos aferremos al carácter de Dios, que Él es todopoderoso, y podamos nosotros entonces sobrepasar estas pérdidas, estas cosas que nos atribulan. Puede ser pecado, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, vemos cómo Dios restaura a la comunidad judía en Jerusalén y regresa a la adoración apropiada, a lo que había ordenado por medio de Moisés. Bueno, el restablecimiento de la identidad judía. Este libro también sirve como un testimonio sobre el restablecimiento de la identidad judía. Recordemos que 70 años la habían pasado fuera de su tierra.
conviviendo con otra cultura, en este caso los babilonios. Y digamos que su fe no estaba, digamos, arriba, ¿no? Estaban bajoneados, por decirlo de alguna manera, tanto en su fe como en su relación con Dios. Hubo grandes hombres como Daniel y sus amigos que permanecieron con el fuego de Dios, ¿verdad? En sus corazones encendido. Pero no todo el pueblo estaba así. Vamos a ver un poquito el, el bosquejo del libro. El libro básicamente lo podemos dividir en dos secciones. No sé por qué aparece este cuadrito que hay. El bosquejo del libro lo podemos encontrar, lo podemos dividir o subdividir en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 6 vamos a ver el regreso de alrededor de 50,000 judíos a su tierra para la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Bueno, pues era el nieto de uno de los últimos reyes que tuvo Israel. Y ahora él, puesto por Ciro como gobernador, dio ese liderazgo a Zorobabel. Después de esta primera oleada de regreso de judíos bajo el liderazgo de Zorobabel, 80 años después, regresa Esdras con otras 1,500 judíos con una ofrenda sustanciosa para animar y para enseñarles la ley a los judíos que ya estaban en el territorio. Imagínense, ya habían pasado 80 años del primer regreso bajo el liderazgo de Zorobabel. Quiere decir esto que Esdras no fue contemporáneo de Zorobabel, sino que Esdras vino 80 años después de que Zorobabel restauró y regresó con estas primeras 50,000 personas. Entonces, nada más para que lo vayamos teniendo en mente, porque la Biblia nos habla de tantos datos, ¿verdad? eh, Tantos datos interesantes, pero a veces nos perdemos un poquito en las fechas. Recordemos que el exilio, o más bien el éxodo, cuando Dios libera a su pueblo, eh, ocurre en el año 1400 y fracción antes de Cristo. Ahorita ya estamos casi 1,000 años después, viendo la historia de un pueblo que ha tenido casi 1,000 años tropezándose y que ya habían sufrido el castigo y la disciplina de Dios para regresar a su pueblo, para regresar de la esclavitud, porque Dios juró que si seguían comportándose de una manera inapropiada, Dios los iba a regresar nuevamente bajo la esclavitud de las naciones. Y por eso el exilio asirio y el exilio babilónico. Asirio en el norte, babilónico al reino del sur. Bueno, vamos entonces a estudiar un poquito un panorama de lo que está aconteciendo. Por ejemplo, aquí les puse una cita el anillo de sellar, Ageo 2:23. Lo voy a poner en sus pantallas para que vean esta profecía de Ageo. En aquel día, dice Jehová, es esto profetizado por el profeta Ageo, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ahí viene la profecía de Ageo, y precisamente vamos a ver cómo Dios utiliza a Ageo y a Zacarías para hablar a esta generación de judíos. Bueno, ahora sí, continúa avanzando la presentación. Y viene, entonces, vamos a ver un breve panorama de lo que está aconteciendo aquí. Ahí, aquí en esta primera parte del regreso. Capítulo uno. El capítulo uno es el decreto del rey Ciro, el rey persa Ciro, para que regresen los judíos a Jerusalén, promoviendo la reconstrucción del templo. Y eso lo hace Dios, que es Dios del universo, no solamente Dios de los judíos,
sino Él gobierna el universo entero y también gobierna sobre los no judíos, ¿verdad? Como los persas, en este caso el rey persa Ciro. Dice así, comienza el libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, o sea, 70 años iba a durar la cautividad, eso es lo que se refiere aquí. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Nótese cómo dice, y todo aquel que haya quedado, es decir, todos aquellos que no fueron exiliados, recordemos que solamente los mejores personas y los mejores de las diferentes disciplinas y oficios fueron llevados a Babilonia y muchos otros fueron dejados atrás. Eso es lo que estudiamos hace 8 días y hemos estado viendo en los libros anteriores. Entonces dice, todo el que haya quedado, o sea, los que no hayan sido llevados a la cautividad, ¿verdad? Ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados. Eso es lo que está diciendo. Eh, Eso es el edicto de Ciro el rey. Después, el capítulo 2 nos habla acerca de Zorobabel, como les comentaba, nieto del rey Joaquín, eh, eh, que también Joaquín se llamaba, déjenme acuerdo, Jeconías. Joaquín y Jeconías es el mismo rey, o sea, rey de este rey Joaquín o Jeconías, Zorobabel era su nieto, por lo tanto, descendiente real, ¿verdad? Era descendiente, el nieto de un rey, bueno, pues era de la nobleza también Zorobabel. Eh, Él, Zorobabel, fue nombrado como gobernador por el rey Ciro para dirigir a las 50,000 personas o cerca de 50,000 personas que registra el libro de Esdras. Voy a poner aquí el capítulo 2, Esdras capítulo 2, para ir entendiendo de cómo está la historia. Vamos al verso 64. Dice, toda la congregación unida como un solo hombre, es decir, se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? Perfectamente comunicada. Eran 42,360, sin contar, y ahí por eso no podemos saber la cifra exacta, porque dice, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantoras y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos, etcétera. O sea, si hacemos la suma, alrededor de 50,000 personas las que regresan con Zorobabel. Después en el capítulo 3, en el capítulo 3 vemos que los judíos que regresan comienzan la reconstrucción del altar y ponen los cimientos del templo mostrando su devoción y también su fe. Vamos a Esdras capítulo 3. Vamos a ver el verso 2. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y en el verso 10 leemos, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas
hijos de Asaf, que también escribió varios álbumes, ¿verdad? Con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, ahí en el capítulo 3 estamos viendo precisamente cómo comienza la reconstrucción, pero Satanás siempre se va a oponer a los planes de Dios, no solamente para la nación de Israel, como hoy en día lo vemos, ¿verdad? Que está bajo la acechanza de prácticamente todos sus vecinos en el Medio Oriente, y ahorita está el pleito duro contra Irán, pero también estaban los de la Franja de Gaza y también están los del Líbano y también Egipto lo odia y todos los vecinos, ¿verdad? Irak, este, todos ellos odian siempre ha sido el odio hacia los judíos y la oposición. Por eso, si tú y yo nos decimos ser cristianos, no podemos decirnos que somos antisemitas, por favor, eso va en contra de lo que la Biblia dice. Y ahorita en estos libros vamos a ver cómo Dios defiende a su pueblo, aunque ellos no reconozcan a Cristo, ¿verdad? Y les caigamos gordos a nosotros los cristianos, a los judíos así ortodoxos, pero sabemos que Dios no ha terminado con ellos. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dios no ha terminado con ellos, sus promesas siguen estando vigentes y un día los va a redimir, aunque tengan que sufrir demasiado y nosotros, la iglesia, ya no estemos para verlo, ¿verdad? Lo vamos a ver desde allá arriba en las bodas del Cordero. Pero a ellos oposición, tienen oposición para los planes de Dios, porque yo que me imagino que Satanás estaba feliz porque ya no estaban los judíos en Jerusalén ni en su ciudad santa. Sin embargo, dice así, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, eh, o sea, los enemigos del reino del sur, que venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa de nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Y cuánto tiempo se quedaron congelados de miedo? Nada más y nada menos que 15 años, mis hermanos. 15 años se quedaron comiéndose las uñas. No podemos ser así. O sea, ahí nuevamente volvieron a fallar, volvieron a pecar, porque si Dios nos da una instrucción, es como, es nuestro Padre. Cuando éramos chiquitos y nuestro papá nos decía algo, ¿a poco no nos aventábamos? No, hijo, vente conmigo. O a mí un día de broma mi papá me dijo, a ver, agarra estos cables que estaban pelados. Dije, ay, no creo que tengan electricidad. Mi papá no es así, ¿va? Y agarré los cables, me dio un toquezote, ¿va? Y él se rió porque sabía que no me iba a hacer daño, pero yo confiaba en él porque era mi papá. Y aunque él me jugó una broma un poquito pesada, no ¿cuánto más si confiamos en nuestro Padre terrenal? No deberíamos de confiar en nuestro Padre celestial. Bueno, ellos se quedaron congelados. Sin embargo, fueron animados por los profetas Ageo y Zacarías, ¿verdad? Porque ellos inspiraban al pueblo, como ahorita leímos Ageo 2:23, ¿verdad? Eh, Ageo y Zacarías los animan a confiar en Dios. Eso viene en el capítulo 5. Vamos a poner aquí un ejemplo vamos a leer nada más los primeros dos versículos para no entretenernos tanto. Yo estoy confiando en que ustedes están leyendo antes de las clases los libros completos. Dice así, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios les ayudaban.
Entonces ellos, no digo que no con temor, pero sí recobraron ánimo. A veces es lo que necesitamos, ¿verdad? Una clase así o un mensaje de un pastor para que nos animemos y recobremos fuerzas. Vemos el último capítulo de esta primera sección, que es la finalización de la reconstrucción del templo. Esto lo encontramos aquí en el capítulo 6. Voy a leer a partir del verso 14. Dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Es decir, después de rey Ciro, siguió el reinado Darío y Artajerjes. O sea, son ahí los reyes que edificaron durante este tiempo, ¿verdad? Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Es decir, comenzaron bajo el reinado de Ciro y terminaron bajo el reinado de el rey Darío. Eso es lo que nos está diciendo. Eh, Después, la segunda parte, hay una brecha muy grande entre el capítulo 6 y el capítulo 7. No se nos dicen muchas cosas que acontecieron, pero sí sabemos que ahora viene Esdras. Viene Esdras con el decreto de Artajerjes y sabemos que Esdras sucedió a Zorobabel 80 años después. Entonces, primero viene, esto lo podemos dividir eh, así, el decreto de Artajerjes y regreso. El decreto de Artajerjes en el capítulo 7 y el regreso a la tierra capítulo 8 y podemos ir viendo esta sección de esta manera. Cuando viene Esdras en la segunda oleada de judíos que regresan a su tierra, él empieza a hacer una reforma religiosa para regresar a las bases y al temor de Dios y a la forma como Dios le gusta que nos comportemos todos aquellos que lo amamos, cuanto más su pueblo, ¿verdad? Entonces Dios viene a fortalecer a los que ya habían 80 años atrás regresado a reconstruir el templo y a enseñarles la ley, porque nuevamente se estaban desviando. Eh, Antes de pasar al libro de Esther, me gustaría terminar y concluir con esto. El decreto de Artajerjes viene en el capítulo 7, otro rey que sucedió a Ciro. Y viene, por ejemplo, en el capítulo 1 al 6 pasadas estas cosas, o sea, ahí pasó mucho tiempo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo, bueno, qué es lo que sucedió entre lo que leímos en el capítulo 6 y el 7, pero dice, pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, o sea, ya habían pasado otro rey, ¿verdad? Rey de Persia, Esdras, hijo de Serías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de, bueno, aquí viene toda su descendencia, ¿verdad? Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Y eso quiero que tú y yo lo tomemos en cuenta y lo anotemos. Dios reconoce a Esdras como un escriba, es decir, una persona educada en la ley eh, y diligente en la ley de Moisés. Era un escriba diligente, era un verdadero hijo de Dios que amaba la ley de Moisés, la ley de Dios, y que había sido instrumento de Dios elegido para liderar este segundo retorno de los judíos. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey. ¿Qué rey? Pues el rey Artajerjes. Le concedió todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Si la mano de Dios, por medio de Cristo, de lo que hizo Cristo en esa cruz, una obediencia santa, perfecta, ahora
y nosotros tenemos acceso por medio de la fe y de la sangre y del sacrificio de Cristo, nosotros también no podemos dudar que la mano de Dios está sobre nosotros, pero la pregunta es si nosotros estamos bajo la mano de Dios. Pero aquí, como este Esdras estaba siendo diligente en los asuntos de Dios, la mano de Dios también estaba con él. Había una correspondencia, ¿verdad? Porque yo honraré a los que me honran, dijo Dios en Primera de Samuel, capítulo 2, cuando estaba juzgando al profeta Elí, ¿verdad? Pero Elí no lo honró, entonces Dios tampoco lo iba a honrar a él. Después viene el regreso a la tierra, liderado por Esdras. Yo les comenté al principio que Esdras también regresó sin tanta gente, regresó con aproximadamente 1,500 personas. Dice, estos son los jefes de las casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo, dice Esdras, de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes. Y viene aquí toda la lista de personas que regresaron con él. Me voy a ir hasta el capítulo 22, verso 22, perdón. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey, diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Fíjense cómo a ti y a mí debemos de comprender cómo piensa Dios también, ¿verdad? Si somos fieles, tenemos el favor de Dios, pero si somos rebeldes, constantemente rebeldes, bueno, aquí la nación de Israel estaba sintiendo su poder y su furor. Ahora, bajo el nuevo pacto, lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y acudir a la gracia, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo Dios opera y operaba en este tiempo con su pueblo. Ayunamos, dice, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, o sea, ayunamos y oramos. Qué bonito y hoy en día sigue siendo cuando estamos afligidos o bajo alguna situación o prueba o aflicción tremenda. Ayunar y orar, ¿verdad? Es una arma poderosa para encontrar las respuestas de Dios. Ayunemos y oremos, mis hermanos, como dice aquí la palabra de Dios. Y Él nos fue propicio, es decir, nos escuchó, nos escuchó. Este es Esdras. Fíjense qué bonito, dice el verso 26. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Todos los utensilios que Nabucodonosor robó del templo y se los llevó a su imperio babilónico, ahora estos mismos o muchos de estos utensilios de oro estaban regresando porque Dios le dio gracia a Esdras delante del rey Artajerjes para que les llevara provisiones a los que ya estaban en Jerusalén, ¿verdad? Además, 20 tazones de oro de 1,000 dracmas y dos vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Entonces, viene un regreso muy bonito con dinero, con provisiones. Y les dije, dice Esdras, vosotros estáis consagrados a Jehová y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Bueno, y en el capítulo 9 vemos la reforma de Esdras, un gran líder que amaba a Dios y que Dios lo usó para levantar a su pueblo. Acabaste estas cosas, dice el último capítulo de Esdras. Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Dios mío, aquí está como para arrancarse los cabellos, ¿verdad? ¿Por qué habían sido llevados a cautiverio? Pues porque habían sido desobedientes. Y ahora llegan con Esdras diciéndole que otra vez se estaba desviando esta generación. Así que qué bueno que tú y yo somos cristianos y que amamos a Dios, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Serán tremendos igual que los abuelos o los bisabuelos que no conocieron a Dios, nuestros antepasados? ¿O vamos a orar por ellos y a velar para que sean personas de fe? Bueno, eso tenemos que luchar que sea eso, ¿verdad? Porque si no,
¿Qué sucede? Pues el pecado que hay dentro de nosotros nos va a llevar a hacer otra vez cosas que Dios aborrece. Y nos vamos a mezclar y a tener malas amistades. Bueno, aquí se estaban mezclando con los enemigos de Dios, pueblos idólatras, malvados, las personas más depravadas que han existido en el mundo. Eran estas, todas estas personas, todos estos pueblos, estas naciones. Y dice el verso 2 porque han tomado la de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Dice Esdras, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. ¿Por qué? Porque Esdras sabía que estaban otra vez atentando contra Dios y jugando con su paciencia y con Dios. A Dios no podemos jugar con Dios nadie, ni creyentes ni mucho menos no creyentes, porque hay juicio. Dice, y se me juntaron todos estos. Me voy a ir hasta el verso 12 ya para iniciar el libro de Esther, porque van entremezcladas las historias. Dice, ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni a sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido de los cautiverios, ¿va? A causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Claro que son preguntas retóricas. La respuesta es, por supuesto que no podemos jugar con Dios, ¿verdad? Y no podían regresar de las cosas que los habían llevado a la cautividad, a juicio de Dios y a cautividad, a castigo. Y entonces Dios dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Aquí es importante para nosotros entender que al igual que Esdras, tenemos que, en primer lugar, ver nuestro pecado, arrepentirnos de todo corazón y obviamente deshacer las cosas o dejar de hacer las cosas que estamos haciendo mal. Arrepentirse es cambiar de dirección, no simplemente confesar, ay Dios, me arrepiento, pero sigo en la misma. Significa realmente de corazón reconocer nuestros errores, Dios que nos haga ver la profundidad y la maldad que hay dentro de ellos, para tener un verdadero arrepentimiento. ¿Para qué? Para honrar a Dios. Honrar a Dios es nuestro principal propósito en esta vida. Para eso nacimos, para la gloria de Dios. Pero por supuesto que estar bien delante de Dios, también tenemos beneficio nosotros. En primer lugar, honramos a Dios porque Él lo merece y en segundo lugar, como consecuencia, recibimos beneficios. No es al revés, mis hermanos. No es que nosotros honremos a Dios para encontrar un beneficio para nosotros. Ahí seríamos como los escribas o los fariseos, ¿verdad? No, nuestra atención debe estar enfocada en el cielo. Y por supuesto que las bendiciones llegan a nosotros en consecuencia. Ese es lo que viene. Entonces, fíjense cómo el liderazgo de un solo hombre eh, propició que Dios entonces levantara y preparara a este pueblo para sus propósitos. ¿Qué propósitos tenía Dios en adelante? Bueno, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estamos a muy pocos años de que Cristo venga a este mundo. Como 450 años, ¿no? Y hubo 400 años de silencio. Ahora, ¿cómo se mezcla todo esto con Esther? ¿Cuál es la enseñanza que encontramos en el libro de Esther, que es hermoso, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar diciendo quién es el autor. Bueno, el autor, no se han puesto de acuerdo los teólogos quién fue el autor de Esther. Sin embargo, algunos teólogos, historiadores, sugieren que fue Mardoqueo. Eh,
y fue escrito en el año alrededor de 475 años de Cristo. Por eso está tan pegado con Esdras, ¿verdad? Y también con Nehemías. Bueno, cuál es el propósito? El propósito por el cual Dios nos pone o nos da el libro de Esther es para que nosotros observemos que Dios tiene cuidado de los que ama y Dios tiene cuidado sobre todo de la nación de Israel, sobre la cual Dios bendijo a todas las familias de la tierra porque son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esta promesa de que serían benditos él y bendecirían al resto de la tierra, Dios se lo hizo a Abraham, se lo hizo a Isaac y se la hizo a Jacob. Por eso es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces aquí nosotros vemos cómo Dios protege y cuida a su pueblo, aun cuando son infieles, ¿verdad? Cuando hacen las cosas mal. Por eso no juzguemos al pueblo de Israel. Oremos por ellos para que pronto venga su restauración. Sabemos que pronto va a venir la restauración de la nación de Israel. Nuestra redención está cada día más cerca. Eso nos debe de alegrar. Dios tiene cuidado. Y Dios también utiliza a personas valientes como Esther y su tío Mardoqueo, para abogar y para bendecir a su pueblo y para librarlos de la destrucción. Eh, ¿Por qué? Porque detrás de la destrucción, que es lo que estaba en juego en el libro de Esther, la destrucción de todo el pueblo judío, pues estaba también en riesgo el que Dios llevara a cabo sus planes y sus propósitos para redimirnos, porque Jesús tenía que ser judío, tenía que nacer del pueblo judío para ser el Israel obediente que nunca pudo ser la nación de Israel, pero él sí representar a toda la nación de Israel como obediente para llevar en, en él mismo la culpa de todos nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Es por eso que el propósito, el libro de Esther, ahí podemos nosotros notar y entender cuál es el propósito por el cual se incluyó dentro del Antiguo Testamento, no simplemente una historia bonita, ¿verdad? Hasta de película, porque bien podría hacerse una película de acción y de suspenso y de tanto, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos entonces en el libro tener dos grandes secciones del libro. La primera tiene que ver del capítulo 1 al 5 con una crisis que ocurre en Imperio Persa, que genera una crisis. El rey se pelea con su reina, o más bien la reina se pelea con el rey y es desechada. La segunda sección, y donde ahí en esta trama se hace o se trama la destrucción de todos los judíos, de Mardoqueo y de todo su pueblo. Bueno, por Amán, un perverso que ahorita vamos a leer más acerca de él. Y después del capítulo 6 al 10, la segunda sección, vemos cómo Dios protege a su pueblo y lo libra de la destrucción. Empecemos así. Vamos a ver entonces la primera parte, la crisis que ocurre a nivel del rey, el rey de los persas. Empezando por la deportación de la reina Basti. Esto es lo que produce todo. Vamos a leerlo, se lo voy a poner aquí en pantalla. Esther, capítulo 1. Dice, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, un reino muy grande, eh, que en aquellos días, cuando fue firmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. O sea, sí son pachangas, ¿verdad? Y después dice, em,
su reina se llamaba Basti. Dice el verso 11, el rey pidió que trajesen a la reina Baste a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué provocó todo esto? Dice el verso 19. Si parece bien al rey, porque él pide consulta, ¿verdad? Consulta, ¿qué tengo que hacer con una reina que no me hace caso y yo soy el rey más poderoso del universo en esa época? Después, ¿no? Era el rey más poderoso de todos los imperios de la tierra. Y entonces dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra mejor, que sea mejor que ella. Entonces el capricho de esta reina hermosa, Basti, fue su destitución y de ahí empieza todo el trama. El capítulo 2 nos narra que como Esther, una judía que vivía en ese momento ahí porque estaba bajo la cautividad, se convierte y llega a ser reina, la esposa de este rey. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Bueno, en todas estas mujeres dice que había en Susa, residencia real, un varón judío llamado, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, o Yair, hijo de Simel, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. O sea, era un judío, y este judío, Mardoqueo, tenía una sobrina. Dice, y había criado a Adasa, es el reino, es el nombre de Esther, el nombre judío. Es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Eh, Mardoqueo, enterándose de este edicto, que todo el mundo se enteró del edicto del rey, entonces cuida a su sobrina Esther para que ella concurse. Ella al final es elegida por el rey. Dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces aquí nosotros vemos cómo Esther llega a ser reina. Después en el capítulo 3 viene una desgracia. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Ageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaban a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. Y como era un judío que amaba a Dios, él no se arrodillaba ante ningún hombre, sino solamente ante Dios. Y era un hombre con un carácter, un hombre de fe como Daniel, ¿verdad? Que tampoco dejó doblar su rodilla. Y eso produjo en Amán un odio, pues no solamente odió a Mardoqueo, sino que también odió a todo el pueblo. Él se enteró que era judío y entonces odia a, a Mardoqueo y a su pueblo. Pide entonces la destrucción de los judíos. Vamos a verlo aquí en el 3.
Vamos a ponerlo en él. A ver, aquí dice, y dijo Amán al rey Asuero. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Ageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo para que hagas con él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según la escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey y fueron enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Fíjense cómo la destrucción de los judíos no solamente fue con Hitler, sino que a lo largo de la historia vemos que ha sido un pueblo odiado. ¿Por quién? Bueno, sabemos que detrás de todo esto está Satanás para querer interrumpir los planes de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande clamor y amargura. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron a Esther. O sea, Esther ya era reina, su sobrina, y se entera que su tío está realmente en un duelo terrible por la noticia que se había escuchado de que todo su pueblo iba a ser muerto. Eh, y entonces empieza una conversación de Mardoqueo por medio de mensajeros y Esther. Em, y dice en el verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer, o sea, Mardoqueo le pide a Esther que interceda delante del rey por su pueblo. Y Esther le responde que, que en la tradición, ¿verdad? Saben que en cualquier hombre o mujer, aunque sea la reina, que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado o llamada, una sola ley hay al respecto de esta persona que se atreva a llegar al rey sin que sea llamada, que ha de morir, salvo a quien el rey extendiere el cetro de oro, la cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces, Mardoqueo, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que le respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque el rey no sabía que Esther era judía también, ¿verdad? Dice, no esperes que tú vas a escapar, ¿verdad? Más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerá. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. O sea, fíjense qué fe de Mardoqueo, ¿verdad? Si tú no me quieres ayudar, nosotros vamos a recibir ayuda de cualquier otro lugar, pero tú vas a perecer, porque Esther, ¿quién mejor que la reina para hablar con el rey e interceder por su pueblo? Entonces, Esther se arma de valor. Y entonces hazte un plan después de orar para hablar con el rey y hablar a favor de su pueblo para que no sea destruido todos los judíos. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey,
y el rey estaba sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Fíjense cómo Esther, después de orar, se viste así que se viste lo mejor presentable posible y toma el riesgo, ¿verdad?, de ser ejecutada. Si el rey no hubiera extendido su cetro sobre ella, ella hubiera sido muerta por haberse atrevido a entrar a la presencia del rey sin haber sido llamada. Eran costumbres de esa época, de ese pueblo, ¿verdad? Eh, y Esther dice así, y Esther dijo: si place el rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Imagínense cómo se sentía Amán de haber sido invitado por Esther, la reina, para una fiesta privada con ella, con su esposo el rey y Amán. Bueno, pues yo creo que este cuate se sintió en la luna. De por sí ya era honrado por el rey y muy querido por el rey. Yo creo que Amán dijo: no, hombre, yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Y después de que hubo este demanda, el rey le pregunta aquí en el verso 6: ¿cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther: mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia delante de los ojos del rey, y si place el rey otorgar mi petición, conceder mi demanda, venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y entonces volvió a hacer otro banquete. Eh, Sin embargo, eh, Esther tenía un plan, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí en el capítulo 6 cómo logra, ya por temas de tiempo, ahí si lo quieren leer con calma, en sus casas toda la historia, pero le sale la jugada, ¿verdad? O sea, lo que ella planea y propone es absolver a su tío y a todo su pueblo. Dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y relató sobre la grandeza de Mardoqueo. Bueno, es que ya me salté un tramo, mis amados hermanos, pero dice aquí la historia, para no brincármela tanto, eh, que Amán manda hacer una horca para ahorcar ahí a Mardoqueo. Dice: si place el rey, respondió Esther y dice: si place el rey, concédase también mañana a los judíos que en Susa hagan conforme a la ley de hoy, que el huelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó que el rey hiciese así, y se dio la orden en Susa, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también los 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Y después de la liberación que hace Dios, que Amán es colgado en la misma horca que preparó para ahorcar a Mardoqueo, y que se canceló la orden de exterminar a todos los judíos en el reino, se celebra entonces la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es una fiesta que se hace para celebrar la victoria y la liberación del juicio que se había establecido para los judíos. Eh, ¿Cuándo se celebra la fiesta de Purim y a la fecha lo siguen celebrando los judíos? Bueno, dice: se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por lo tanto, los judíos aldeanos que habitan en villas sin muro y hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y banquete, un día de regocijo, para enviar porciones cada uno a su vecino.
Y se les ordenó que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año, como en los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como en el mes de tristeza que se les cambió en alegría, y de luto lo bueno que hiciesen los días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino. Eh, Mardoqueo es nombrado ministro por el rey y fue el segundo después del rey. Fue hecho segundo en autoridad. Aquí nosotros vemos cómo Dios salva de la destrucción por el consejo de un perverso a su pueblo, y cómo el libro de Esther nos narra la liberación de la nación de los judíos. Todo esto hace que Dios continúe en su soberanía los planes que tenía para redimirnos a nosotros, los pecadores, del pecado que nos viene acosando desde la época de Adán y Eva, después que pecaron. Estos eventos que acontecieron en una ciudad remota a varios cientos de kilómetros de Belén, y varios siglos después de estos acontecimientos, es que llega nuestro Señor Jesucristo. Y con él llega la esperanza de nuestro Salvador, del Mesías. Y en este contexto nosotros podemos ver la fidelidad de Dios y su soberanía para cumplir sus propósitos. Y que Dios utiliza aún a otros pueblos y situaciones extremas para llegar y cumplir su pacto con nosotros, para salvarnos y redimirnos, darnos a todos una esperanza. Y con esto estoy cerrando. Con este versículo de Gálatas, cierro el estudio del día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado. Gálatas 3:28. Por medio de Cristo, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y con eso nos debemos de quedar nosotros, mis hermanos. Con eso nosotros nos debemos de quedar, que nosotros somos hijos de Dios, que ahora por medio de Cristo somos unidos al pueblo de Dios, y ya no es que si somos judíos o no judíos, ¿verdad? Ya delante de Dios, tanto hombres como mujeres tenemos la misma valía. Dios nos ha devuelto por medio de Cristo esas promesas de bendición y de restauración eternas, que ahora ya nada nos puede separar de su amor, y todo esto es lo que nos deja con nosotros como enseñanza, que Dios es soberano y que por eso nosotros no podemos perder la salvación. Una vez que Dios ha puesto sus ojos en nosotros, nada nos puede arrebatar de su mano, así como nada ni nadie, ni los imperios más poderosos sobre la tierra pudo vencer al pueblo de Dios, mucho menos ahora que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Así que vivamos con fe, con esperanza, y pidámosle perdón a Dios si no estamos dando el fruto que Dios espera de nosotros. Y si estamos dando fruto, pues a dar más fruto, ¿verdad? Y seguir viviendo en santidad, un crecimiento hasta que lleguemos a su presencia. El día de ayer falleció una amistad, una amiga muy cercana y ciertamente joven. Nadie sabemos cuánto tiempo Dios nos vaya a conceder en este mundo, pero el tiempo que estemos en este mundo, yo te invito, y así yo lo pienso, que sea para la honra y para la gloria de nuestro Señor, porque algún día la muerte será echada al lago de fuego junto con Satanás, sus ángeles y todos los que no quisieron creer. Cristo ya venció a la muerte en esa cruz, y ahora lo único que nos espera a nosotros como creyentes es ser revestidos de un estuche nuevo, de un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, y vivir para siempre en la presencia de Dios, alejados del pecado y de toda fuente que ni nos vamos a acordar, ¿verdad?, de Satanás ni de sus demonios y de todos los sufrimientos que atravesamos. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta esperanza tan grande que tú nos das por medio de estas lecturas, de esta historia, Señor, de Esdras, de Esther. Señor, nos anima a seguir nosotros firmes, convencidos de que no estamos perdiendo el tiempo, que lo estamos invirtiendo muy bien en estos estudios, tanto en su preparación como en la lectura de la Biblia, Señor. Estamos haciendo bien las cosas si nosotros buscamos amistades que te honren y que te amen a ti también, Señor. Si te ponemos a ti como prioridad número uno en todos nuestros planes, Señor.
Bendice a cada familia aquí representada, a cada varón, a cada mujercita, Señor, y fortalécelos en su fe para que ellos logren por medio de Cristo triunfar, Señor, y darte gloria, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.